Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué gusto poder compartir con ustedes en este Día de las Madres, después de apapacharnos ya a lo largo de toda la jornada, pero qué placer poder estar con ustedes acá. ¿Cómo estás, Felipe? Encima el clima estira. Qué gustazo, Felipe, verte un Malo, día nublado con mi este alegría clima. lo que constituye verte a 8, realmente me pone Cosa que emotivo. yo estaba marcando la pared No de sé qué haría casa. sin vos, Toto. Estaba marcando la pared de casa y decía, ¿a qué hora le vamos a dar a Pedro? ¿verdad? Si ya daba gusto venir un feriado, imagínate, ¿verdad, Sí, Felipe? ¿Verdad? sí. O a Pedro. Espectacular. O a Toto. Imagínate a Pedro, ahí le ve. O a con- Toto. Un reloj no marque las horas. Claro. Sí, no, yo estaba Por favor. raspando la, Sí, no, estábamos... la pared. Ponte que vivimos en el mismo barrio, entonces estábamos así... Sí. Evitamos cruzarnos durante el día para poder vernos a la noche con Igual una... tu presencia se sentía ahí Sí, en el barrio. sí, tu Una karma. ciudad lambaré. Sí, Casi como un intendente. casi, sí, que tanta falta nos hace. Sí. ¿Cómo estás, Bien, todo Pedro? bien. ¿Todo bien? Felicidades a todas las madres. Bueno. También, por supuesto, y a la Felicidades. Madre Patria también, porque todavía estamos Lindo en día. fecha. Lindo Mañana, día de la ¿cómo? patria. ¿Qué tal, Toto? Bien, ¿y vos? Súper bien, Todo bien. tranquilo. Quiero aprovechar para enviarle un saludo a mi mami hoy en el Ah, Día de la Madre. Yo ¿tu sé que mamá? está viendo. Nos ve siempre, así es que un beso, feliz Día de la Madre para ella. A mi mamá también, a mi abuela, la mamá de Felipe, Bien. siempre ve el programa, que es Sí. nuestra fanática número 1, Saluda a mi mamá y a mi mami. y a tu mamá. Que yo tengo, en este Sí. caso son diferenciaciones importantes Sí, que hacer. son cosas fundamentales, ¿verdad? Sí, no, porque si no después Sí. entramos en pleito. Bueno, ya la mamita también de cada uno, ¿verdad? Eso yo no Está sé. por loco. ahí. Yo, Bueno, Pedro, ¿algún saludo en especial vos? Y ya, la primera que saluda a todas las madres. Si va mi mamá incluida, va Sandra, y va todo. Muy bien. Es mi bolsa. Bueno, después vamos a entrar en la discusión sobre cómo son los festejos del Día de la Madre, pero no en el programa hoy, sobre si... ¿Por qué me estás mirando raro, y Felipe? porque alguna cosa vas a decir. Sí. No, porque se lanzó el debate, ¿verdad? Hoy, de si el Día de la Madre incluye también un regalo y celebración en parte del día con la suegra, Y bueno, pero Con la la esposa, suegra es madre. ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Y ahí en donde se empezó, no, y con la esposa también, pues ahí se empezó a, ¿verdad? Las Y madres... hay quienes pueden elegir. Hay otros que no tienen esa opción. Y claro, hay quien Yo, no- bien, Para yo ellos mi siempre solidaridad. le digo, Pero si la esposa es madre. Yo hoy le te digo, digo, me partí el corazón porque mi suegra y Natalia y demás festejaban en otro lugar. Yo no le vi, le vi un ratito a mi suegra hoy. Ah. Al mediodía fui a saludarle antes del programa de la radio y después ya no le volví a ver, lastimosamente, a mi suegra el día de hoy. bueno, Si le veía a mi mamá, a mi abuela, a mis tías también, que les mando un saludo muy grande, ¿verdad? está bien. Pero hay una discusión, hay gente que quiere instalar Eh. esa discusión en el aire, ¿verdad? Y yo no voy a permitir, por Y supuesto. después está la otra discusión, que dice que si tenés mucho, si haces muchas demostraciones públicas hacia tu mamá, tenés alguna dosis de machismo también. Ah, también. Sí, eso se instaló fuerte hoy en Twitter por lo menos. A la- Es una visión un poco más sesgada, ¿verdad? Pero bueno, son visiones y visiones. ¿verdad? Está bien, gente que tuvo ¿Qué tiempo ídola- de discutir hoy. Yo me quedé con mi mami. Sí, totalmente. No me enteré de esa parte. La ¿Por policía qué la te enfrascás, felicitación. digamos? ¿Por qué te enfrascas en No, el- no, yo para nada. No, no, digo, la gente que lo hizo, ¿por qué se Claro. enfrasca en la... Pero es la policía que... de la felicitación ahora? No, la Totalmente. policía del Día de la Madre. Ah, sí, Ya, ¿verdad? terrible. Estoy medio podrido de eso, ¿eh? La Sí, verdad. no, estamos Bueno. medio rotos de la... Dale, Bueno, en un ok. ratito vamos a hablar, por supuesto, del tema de hoy. Mañana 5:20 de la mañana quiero invitarles, por Muy supuesto, bien. a ustedes que forman ¿Qué hora parte te vas a del levantar, programa. Toto? Y a las 4 de la a las mañana. 4. Bueno, Muy bien. Está bien. A las 4 de la mañana la idea es poder estar al canal Y 4 y solidaridad 20, para más vos, o menos, en el canal ya preparando todo el informativo a las 5:20 de la mañana hasta las 7:30. 5:20 al aire. Información a full, al aire. Paraguay en vivo. Paraguay en vivo por Unicanal y RPC, la primera producción diaria en simultáneo. Ya venimos preparando esto desde las elecciones, en donde hicimos ya un trabajo en conjunto y mañana con Jorge Rivero, Fernanda Robles O sea que y Oscar logramos estar pongo la temprano. RPC, te voy a ver. Sí, pones Unicanal, Unicanal, estamos, ¿verdad? Ya, a ver. va a Muy ver. bien. Venía acá sin vuelta, le vas a encontrar nada. Venías al canal, me encontrás otra vez. Voy a poner una Estamos maquinita para la gestionando a ver humedad. si podemos transmitir a través de Facebook, por si te quieras escapar. Esa maquinita para la humedad, no hay que pasarle. Otra vez ahí, ¿verdad? Para aislar Pero bueno, esa Nada, bien. pero fuera de toda broma, felicitaciones, serio, todo bien. éxito para mañana. Mañana yo les digo, Una hay gran cambiar de apuesta, hay que equipo, decir, del grupo. Sí. Hay un, Mucha Vamos a estar un gran expectantes. equipo, 4 móviles en vivo para ese horario. Ya hay 2 compañeros que en un momento más parten a hacer la cobertura de la noche, que van a estar Contigo en patrullando piso, la Oscar ciudad. Lovera y Fernanda Robles. Y Jorge Riveros. Ah, ok. Y el Fernanda. compañero Jorge Jorge Riveros, Riveros. está bien. Tenemos un vínculo muy importante con una aplicación internacional para hacer el monitoreo del tránsito en tiempo real y es lo que vamos a presentar también mañana para poder trabajar con esa aplicación y que la gente antes de salir de casa pueda tener el reporte también del tránsito que está necesario dónde ir, que es tan importante, a esta ¿verdad? altura. Ni que hablar del pronóstico, de la cotización de monedas y otras novedades interesantes y por supuesto toda la información que uno No hay necesita. un loco económico ahí. Estamos buscando analistas. Un analista. Estamos buscando Y una le da despertar una a la semana temprano. nomás. Yo soy tu representante. Estamos buscando analistas Una a económicos la que vengan una semana. vez por semana a hablar de algunas cosas. Tira unas líneas. Como, por ejemplo, podría ser la situación que hoy está viviendo la Argentina
Sí, cómo que es el puede tema, que lo repercutir, compartíamos. digamos, eso Si va a aquí en tener nuestro una país, ¿verdad? influencia, ¿verdad? Un coletazo. Uno cree que cuando a la Argentina le va bien en temas de precios, digo, a Ujú. nosotros nos conviene porque, digamos, Claro, vamos a buscar, tenemos ¿verdad? esa simpleza mental que es cruzar Claro. al otro lado y decir, vamos a comprar. Y lo mismo uno cree, dice, cuando Cosa, suben los ¿verdad? precios allá no convienen porque vienen a comprar acá, ¿verdad? Claro. Como si fuera que ahí se resume, digamos, toda la Cuestión discusión económica, y ¿verdad? lo bueno o lo malo de lo que puede estar pasando en Argentina. No es una cuestión que tenga que ver solamente con la cotización del peso según nuestra moneda o según el dólar y cuánto nos cueste poder ir a Buenos Aires un fin de semana. Hay algunas cuestiones mucho más profundas que tienen que ver con la posición misma argentina y esta crisis que hablan que está viviendo en este momento y las alternativas que está buscando el gobierno de Macri, ¿verdad? Sobre todo que choca, Claro. por lo menos en lo particular, creo que choca un poco con esa visión optimista de su comunicación, ¿verdad? Todo lo que uno ve de parte de Macri, porque que era intendente de Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Alcalde, siempre todo muy positivo, todo muy buena onda, el bailecito, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Avanzar El y- globo, ¿verdad? Era papelito de colores, todo. Y ahora parece que choca un poco con la realidad, ¿verdad? Eso, Claro. y sobre todo lo que hablábamos fuera de cámara con el invitado que decía el contexto que te lleva eso con la cuestión del tema de los organismos multilaterales, ¿verdad? Porque en Argentina hay malas palabras como el FMI, por ejemplo. O sea, históricamente, incluso- quien tiene memoria hace eso, ¿verdad? Disculpa, Felipe, incluso Sí. es una cuestión incluso ideológica que en la Argentina y el Fondo Monetario. Claro. Hoy justamente estaba hablando con algunas personas sobre estos 2 años de Macri y le decía, mira, la verdad que no le puedes echar a Macri No, claro. la responsabilidad de 2 años, ¿no? Hay 12 años previos en donde... Claro, pero le toca se estar en el hicieron- momento. No, claro, pero para entender nomás. Sí, Para entender totalmente. nomás. Lo mismo que si mañana cae Maduro y viene otro, no le vas a echar la culpa al que viene, ¿no? Tiene que remontar toda una situación. Lo que pasa es que especialmente el tema con el Fondo Monetario Internacional, eso pegó muy duro para la Sí, Argentina. tiene un Porque contexto demasiado fuerte. recordás la Argentina de los 90, la Argentina de Caballo. Entonces, Eso es salía como el que el Fondo helicóptero, Monetario ¿verdad? es una mala palabra. Mm, Sí. No, sí, totalmente. Ahora, para ellos. para poner nomás, además del contexto que ya hacían, yo creo que el planteamiento justamente cuando hablábamos de esto, del tema económico, es que en Paraguay existe ese pensamiento correcto, diría yo, de que lo que sucede en Argentina, uno tiene que estar como muy alerta. Entonces, hablar de una crisis económica ya instalada, de una situación ¿por qué analizarlo desde aquí? Porque es bueno aprender de los errores, ir previendo lo que pueda ser previsible y bueno que la gente pueda observar, digamos, el debate de esa forma. No que de acá vayamos a solucionar lo que pasa en Argentina, pero podemos aprender. Yo creo Por que los estamos a coletazos, tiempo. más que nada, Sí. ¿verdad? Mm. Está Totalmente. con nosotros ya Santiago Peña, que le agradecemos también la invitación. Hay que estar un día a la madre acá, ¿verdad? Sí, Hay que claro. estar y aceptar la invitación. Santiago, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Toto, Felipe, Mariana. Buenas tardes, porque van a pensar muy que está buenas grabado. tardes. Buenas- No, no. buenas Muy tardes, Buenas Claro. tardes, realmente. Yo nomás le confundí con la invitación hace rato de las 5:20. Sí. Un placer estar acá. Creo que es un año después de la primera invitación que me hicieron. En un Probablemente. programa bastante interesante donde Sí. hablamos también de temas económicos. Hay que también, a aclarar ver que si no fue la podíamos- primera invitación que le hicimos, fue la primera invitación a la que vino. Claro, aquella bueno, oportunidad. Había que ver, ¿verdad? Pero Aquella sí, oportunidad. lo disfruté mucho y bueno, nuevamente acá, en este Día de la Madre, aprovecho para enviarle un beso grande a mi madre y a todas las madres del Paraguay en este día y bueno, también lo que fue ayer el Día de la Independencia, un año más de la independencia de nuestro querido país. Así que En aquel programa- muchos mensajes de patriotismo, ¿verdad? Y también seguía en las redes sociales como mucha gente decía, si realmente hay que hacer patria, no tires suciedad en la calle, cumplir con las reglas de tránsito. Paga impuestos. Es interesante no solamente poner la banderita, sino también practicarlo en el contexto, día a ¿verdad? día. En aquel programa nuestro pitonizo Felipe había tirado, en aquel programa, digo, en aquella oportunidad si te ibas a candidatar o no era una alternativa, no existía ninguna posibilidad y 2 semanas después el tipo ya estaba, ¿verdad? Fuimos afiliados, candidatado y después se fue. En vivo, ¿Verdad? ya, ¿eh? En vivo. No, pero ni pestañeó el tipo después para vamos a decir- esperar, claro, el tipo ya estaba preparando, ¿verdad? Claro, para un Con debate, unos por ejemplo. pestañeos y dijo no. Así que vamos a esperar a Felipe que en algún momento que te ilumine, que tire los caracoles en algún lugar, ¿verdad? La Y nos lectura del diga café. después qué, ¿verdad? La lectura del café. A ver qué hacemos. Santiago, hay cuestiones. En el clima la gente se preocupa, pasa en una Argentina y se va a llegar en cualquier momento, ¿verdad? En lo económico, como decía Mariana, pasa algo y dice, bueno, en cualquier momento nos toca, ¿verdad? Y después dicen, la situación es cuando les toca a ellos, no nos toca a nosotros, pero la vuelta se viene en algún momento. Sí. Hay como esa preocupación permanente. Sí. ¿Cuál es la realidad hoy nuestra como expectantes de lo que está sucediendo en La Argentina? realidad, o sea, esos temores que tienen los paraguayos no son temores infundados, porque en 207 años de historia de independencia del Paraguay, en cada hecho de una crisis económica, tanto en Brasil como en Argentina, terminó impactando en Paraguay, excepto los últimos 4 años.
O sea, lo que nosotros hemos vivido en Paraguay. Primero, al lado de Brasil, la economía más grande de Sudamérica, que vivió su peor crisis económica en su historia. O sea, más de 100 años de estadística económica nunca tuvieron una contracción como la que vivieron, y Paraguay se pudo despegar de esa crisis, pudo seguir creciendo. Con Argentina nos pasaba algo diferente. Cuando comenzó este gobierno, teníamos ya la parte final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y el problema no era tanto de económico, sino cambiario. ¿Te acuerdas que era el famoso dólar blue? Y nos inundaban de mercaderías argentinas que venían a un precio mucho menor. No era un tema de crisis económica. Hoy sí está viviendo un problema de inestabilidad económica, pero le encuentra a Paraguay con una situación mucho más sólida. O sea, realmente hoy no nos está afectando como sí lo hizo en la última crisis que le terminó arrastrando a Paraguay, que fue allá en el 2001-2002, que de hecho llegamos hasta una default selectivo. Ahora Paraguay dejó de honrar su deuda. Yo creo que hay enormes enseñanzas de todo esto. O sea, vale la pena hacer bien las cosas, fortalecer el manejo económico, Banco Central Independiente, Ministerio de Hacienda, que maneje una política fiscal prudente, razonable, con una visión a largo plazo, priorizando los sectores más vulnerables que son los programas sociales. Porque nosotros estamos expuestos a esto, no vamos a cambiar. Este es un vecindario complicado y no nos podemos mudar de este vecindario. Brasil sigue siendo una economía muy, pero muy importante a nivel mundial. Argentina lo mismo. Y ellos tienen estas dinámicas económicas y políticas, porque en realidad mucho está relacionado con el tema político. O sea, nosotros no podemos separar la economía de la política. Y ahí donde yo siempre digo que me siento un privilegiado de haber transitado esos dos mundos, de haber venido del mundo de la política económica, pero ya hoy mirando desde el punto de vista de la economía política, un poco de los intereses que se conjugan, ¿verdad? Y bueno, es lo que hoy está viviendo el gobierno de Mauricio Macri. Saben las medidas que tienen que tomar, pero muchas de esas medidas tienen un enorme costo político, ¿verdad? Ellos tienen que prepararse ahora para una campaña el próximo año de nuevamente una elección general, y ellos están en la medida o siguen profundizando las medidas económicas con altos costos sociales y políticos, o atajan un poco. Mirando la campaña, digamos. Y ahí es donde viene el mercado a decir, mira, yo ya no confío más. Yo confié en vos en el 2015, apostamos, queríamos ver resultados, y sabes que ahora estamos perdiendo la paciencia. Y ahí es donde viene esta pérdida de confianza sobre el peso argentino, que se fue a cerca de 23 pesos por dólar, ¿verdad? Y tiene que salir Argentina ahora a pedir la ayuda del Fondo Monetario, que les pueda extender una línea de crédito para poder dar tranquilidad a los mercados, pero lastimosamente el costo ha sido enorme, lo que dice Pedro, ¿verdad? O sea, en la Argentina la relación con el FMI realmente ha sido muy traumática, está asociada con caídas de gobiernos, ha estado asociado con hiperinflación, y bueno, la gente le ve al Fondo Monetario, es como que aquel que se quemó con la leche, ¿verdad? Le ve a la vaca y llora. No, te digo, inyectaron ahora creo en estos días nuevamente para tratar de equilibrar y sostener el tipo de cambio, ¿verdad? Y están pasando mal. Pedro y Felipe después. Estaba mirando hoy 24 dólares por unidad está. Sí, está bastante complicado el tema. Ahora, pero vayamos a lo nuestro, que tiene que ver con Paraguay y Mercosur. Tenemos dos grandes socios, y esta cuestión que se quiere firmar con la Unión Europea. ¿Vos cómo ves eso? ¿Va a ser realmente beneficioso para nosotros? ¿O en realidad es beneficiosa para los dos grandes mercados del Mercosur? Es muy beneficiosa para nosotros, Pedro. O sea, nosotros debemos entender, Paraguay es una economía pequeña y muy abierta al mundo. O sea, nosotros somos 7 millones de habitantes. El mercado local no es suficiente para poder llevar adelante. Entonces, países como Paraguay, países pequeños o relativamente pequeños, tienen que apostar al mercado internacional, integrarse a los mercados. Y ahí es donde la exportación es la herramienta importante. Cuando hoy vemos qué es lo que pasa en Paraguay, el Banco Central hace unos días publica los datos de balanza de pago. ¿Qué es la balanza de pago? Lo que nosotros exportamos y lo que importamos. Tenemos una balanza superavitaria, prácticamente el único país. Nosotros estamos exportando más productos de lo que estamos importando. Esa es una señal demasiado positiva, ¿verdad? Y eso es lo que hace que el tipo de cambio se mantenga súper estable, inclusive con una leve tendencia hacia la apreciación. Cuando vemos Estados Unidos aumentando las tasas de interés, se aprecia el dólar. Argentina, una pérdida de confianza, se está evaluando. Brasil, también con un serio problema, que su economía sigue sufriendo una pérdida de confianza. ¿Por qué pasa eso en Paraguay? Y porque Paraguay ha recibido muchas inversiones en los últimos años, tanto públicas como privadas, que le ha permitido poder llegar a esos mercados que anteriormente no llegaban, ¿verdad? Y dentro de ese mapa
tenemos un tema que está afectando hoy a Paraguay y que realmente es de preocupación, que es el tema de la exportación de carne. Sabemos lo que pasó hace unos días con uno de los frigoríficos que fue cerrado el mercado. Es algo de tremenda preocupación porque es uno de los 3 rubros más importantes que tiene Paraguay para la exportación, pero no solamente porque sea exportación, porque emplea cerca de 5.000 personas. Pero es concreto esto que se suspendió por ahora la importación de carne. De ese frigorífico, de ese frigorífico, de ese frigorífico, pero estamos hablando del frigorífico más importante del Paraguay, el que más se exporta. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque generalmente la imagen del país se ve afuera, en el exterior. Vos mirás los diarios, los portales extranjeros y te dicen Paraguay cerró la importación de carne en todo el territorio nacional. No te aclara que es para ese frigorífico. Para ese simplemente frigorífico. Para que vea cómo es la guerra, ¿no? Sí, pero no es un tema menor, Pedro. O sea que a mí me tocó ir a visitar el frigorífico Concepción. Es prácticamente una ciudad. Hay cerca de 2.500 personas trabajando. O sea, mueve toda la ciudad de Concepción. Entonces no es un dato menor, de muchísima preocupación, pero bueno, yo creo que también hay que destacar lo que fue la reacción que tuvieron todos los organismos del Estado, que de una manera coordinada tomaron las medidas. Ojalá se pueda solucionar y se pueda normalizar la exportación de todos los frigoríficos. Santiago, ¿por qué cuesta tanto, por lo menos para mí, desde afuera, comunicar la economía? Que entienda el taxista, más allá de lo que uno siente en el bolsillo, en el día a día, que eso es algo que muchas veces no se puede, más allá de las percepciones. Pero cuando viene y te habla un economista, un analista económico, financiero, y como parece que te hablan desde muy de arriba, con palabras muy técnicas, muy rebuscadas, que a veces cuesta que la gente un poco digiera eso. Y es el gran desafío que tenemos los economistas, de cómo hacer nuestro lenguaje más coloquial y que le llegue a la gente. Pero hay 2 líneas grandes en la economía. La macroeconomía, la que explica los grandes números, y la gente se puede sentir asociado, la inflación, el tipo de cambio, yo de alguna manera sé cómo me afecta a mí. Pero después entramos en la microeconomía. Y ahí en la microeconomía depende de dónde vos estás, si vos estás en el rubro, de los medios de comunicación. Y bueno, yo tengo que hablar, acá por ejemplo estamos viendo de que Toto va a tener un nuevo programa, o sea, su microeconomía probablemente está mejorando. Estamos esperando, que me baje la macro del jefe. Pero claramente puede decir que tiene más trabajo. Claro, sí, por lo menos. No sabemos si eso se traslada con más salario, pero tiene más trabajo. Y el trabajo dignifica. Pero después hay que ver, por ejemplo, en otros sectores, en el transporte, en la carne, o sea, y cada uno. Entonces, cuando yo me voy a hablar y le hablo, no sé, del sector de la construcción, el que está en el sector de la carne no le interesa la construcción, le interesa la carne. Claro, entonces, la tendencia es que el ser humano se preocupe por qué es lo que le pasa a él, ¿verdad? Y es interesante porque en política se hacen muchas de estas encuestas para medir cuál es la percepción y la realidad de la economía. Y se le pregunta, y esto se ha mantenido en varias encuestas que yo he visto, se le pregunta cuál es la situación personal de usted en términos económicos con respecto a un año. Y la gente dice, yo estoy mejor. ¿Cuál es la percepción de que el país, cómo está el país? No, el país está mucho peor. Entonces, la gente, ¿qué es lo que prioriza? Su realidad, porque esa es la realidad que él conoce. Entonces, él quiere estar mejor. Cuando vos de repente hablas de una ruta o de un puerto, ¿cómo le relacionás a eso con esa persona? El beneficio que le genera a esa persona. Vamos a hacer la primera pausa y Mariana queda pendiente, por supuesto, para la pregunta. De todas formas, sí. Jefe está viendo, le digo, muy contento con lo que se dice. Vamos a la pausa. Tienen que gotear. Bueno, nos invitaron, no tiene agua, la economía de guerra, sí. Buenísima. Mariana, por favor. No, te digo. Y el día dice que es argentino, ¿viste? El día dice que es argentino, te va a decir. Hoy, el día dijo, hoy no, estoy argentino, lo dijo. Claro. Le pegó lo cual está regulando ya. No toman agua, ¿verdad? Santiago, la situación, me gustaría concentrarme un poquito, digamos, en el tema local, sobre todo de cara a un nuevo gobierno. ¿Cuál te parece, vos estuviste en el cargo, obviamente ministro de Hacienda, cuál te parece a vos que son las prioridades o los desafíos de este nuevo gobierno, sobre todo para mantener algo que vos dijiste que se logró en los últimos 4 años, y es que las crisis económicas del entorno, digamos, de algún modo no nos afecten? Es decir, ¿cuál es el camino para lograr que Paraguay, dentro de todo, aunque sí dependemos del mundo, pueda tener una economía un poco estable y que no sufra los vaivenes de los vecinos, por decirlo de algún modo? O sea que, Mariana, la economía paraguaya se destaca por ser una economía muy estable.
Nuestro problema no es de darle mayor estabilidad. Nosotros lo que necesitamos es igualar las oportunidades para que Claro, haya seguir en estabilidad exactamente, pero igualar. también incorporar que más Exacto. gente se beneficie, porque la estabilidad macroeconómica es muy buena, pero le beneficia a un pequeño grupo, Sí. al grupo que tiene acceso a educación, a Exacto. salud, a trabajo. La gran mayoría que todavía está luchando no le beneficia esa estabilidad macroeconómica. Entonces, el desafío que nosotros tenemos es, primero que nada, cuidar lo que ya tenemos, Banco Central Independiente, Ministerio de Hacienda que tenga un manejo responsable. Tenemos que seguir debatiendo sobre el rol del Parlamento en el ámbito del presupuesto. Acordate que todos los años hablamos de esto, Sí. principalmente del tema salarial, que genera un foco de conflicto enorme, ¿verdad? Entonces, yo creo que la parte económica tenemos que cuidarla, pero está de alguna manera muy Encaminada. estable e encaminada. Es muy difícil, tener que realmente demostrar mucho talento para descomponer esto. Los desafíos que tenemos como país, no quiero decir que no haya otros que sean importantes, hay muchos que son importantes, pero en mi opinión, para dar un salto en desarrollo humano, educación y salud. Nosotros tenemos que hacer reformas en educación y salud que le permita a los ciudadanos, principalmente a los sectores más vulnerables, tener acceso a oportunidades que le igualen a aquellos que ya tienen acceso a una educación de calidad o una salud de calidad. Entonces yo creo que viene por ahí nuestro principal desafío. Y con una población más educada, con una población más saludable, vamos a tener también un acceso al trabajo mucho más amplio. Con ese acceso al trabajo vamos a tener más gente trabajando, la economía va a crecer, la economía se va a diversificar mucho más. El Banco Central publicó hace 2 semanas, creo, las nuevas cuentas nacionales, que es un cambio muy importante. 20 años tardamos hasta sacar unas nuevas cuentas nacionales. Por lo general se hace cada 10 años la revisión de las cuentas nacionales. Hoy vemos que sectores importantes como la agricultura y la ganadería siguen siendo importantes, pero no son tan importantes como eran antes. Crecieron otros sectores, comercio, servicio, la industria, sectores que generan mayor mano de obra. Entonces yo creo que el camino que nosotros tenemos que apuntar para este gobierno que está empezando ahora el 15 de agosto es una apuesta muy importante a la educación y la salud. Y para eso no lo puede hacer solo el gobierno. Para ello es importante que los partidos políticos acompañen esto, todos los signos políticos, la sociedad civil, el sector privado. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como país en los próximos 5 años para que Paraguay siga creciendo en los próximos 25 años. Esa es la realidad. Pedro, y después... Santiago, es cierto, el Estado no lo puede hacer todo, pero fíjate que el sector privado está invirtiendo mucho y hay veces que uno ve que el Estado llega tarde. Y en algunos casos incluso es el sector privado que le marca la agenda al público, cosa que no tendría que ser. Entonces te pregunto lo siguiente, ¿no será que el Estado se está ocupando de temas que no tendrían que ocuparse? Por ejemplo, agua. Hace unos programas estuvo el titular de ESAP, decía, mira, perdemos $1 millón al año. Tienen tarifas desfasadas al mes. Al mes. Sí. Tenemos tarifas desfasadas, perdemos el 50% de la producción. Y yo le Y no preguntaba, sabemos si va a haber agua el próximo y verano. no sabemos si va a haber agua. Y yo le decía, pero ustedes digo, tienen monopolio acá. No, están las guateras privadas, está bien, pero está Ersan, qué sé yo. Da el ejemplo de INC, que está bien INC. Pero vos hablás con la gente de INC, te dicen, mira, está bien a pesar de todo de lo que tenemos acá adentro. Entonces digo, vos tenés la reserva estratégica de agua, podés tercerizar la distribución, no lo que está bajo tierra, obviamente. INC, ¿para qué el Estado quiere INC? Tercerizar INC, pero no la reserva de clinker, a eso voy. Sí. ¿No será que el Estado se está ocupando de temas que no tendría que ocuparse? Vos sabés que esa fue la pregunta que nos hicimos como país en los 90, cuando después del cambio de Stroessner, donde había una economía muy centralizada y el gobierno se deshizo de muchas empresas públicas. Pero mal ¿verdad? Bueno, No, pero sí, no, ¿cómo se hizo? ¿sabes qué pasa, Santiago? No es el mejor ejemplo ese. Sí. Tampoco es el mejor ejemplo lo que hicieron en la Argentina. Claro, por pero ejemplo. lo que te quiero decir es que Sí. las empresas que quedaron después de esa ola, Sí. yo te soy sincero, yo creo que el Estado, el gobierno, tiene un rol estratégico, ¿verdad? Porque vos decís, ¿será que el cemento es importante? El cemento es fundamental. Porque Creo que la reserva es fundamental. Claro, sí, pero finalmente el proceso industrial es el que determina cuál es el precio de venta. Si nosotros estuviésemos solamente en la venta del mineral, de los yacimientos, pero después el proceso industrial es privado y la venta está determinado por un actor privado, el precio. no se controla el precio y eso genera un freno enorme. Nosotros tenemos hoy el cemento más caro cuando tenemos actores privados. O sea, hoy nosotros podríamos cerrar la INC y hay actores privados que producen cemento en el Paraguay, pero a un precio mucho más caro.
Entonces, yo no estoy seguro. En el tema de agua, Sí. yo estoy convencido que este tiene que ser una función del Estado, porque esto también se combina con un elemento de salud pública. O sea, nuestro Sí. principal problema hoy en lo que es plantas de tratamiento es un tema de salud pública. Se gastan cerca de 100 millones de dólares hoy en atención médica por gente que tiene problemas por acceso al agua. Entonces, ahí hay un rol importante desde el punto de vista de salud pública, ¿verdad? Yo creo que hay temas que se pueden discutir, ¿verdad? El tema de la energía eléctrica es siempre un tema que se discuta, a ver si la distribución o la transmisión se podría hacer con algún actor privado, ¿verdad? De hecho, la ANDE hace esto, hay ya ejemplos sectores. de eso, ¿verdad? Yo no estoy cerrado a esa posibilidad, pero yo te diría de que nosotros necesitamos hoy de un sector público eficiente que pueda entregar servicios públicos de calidad. Claro, pues, vos fíjate, bueno, te decía, por ejemplo, tenemos la INS, pero tenemos el combustible. El Estado importa, tiene lo del gasoil, tiene Petropar, pero para comenzar a frenar un poquito ese mercado privado y bastante, bueno, hasta te podría decir angurriento, Sí. ábrelas. Pero no es Entonces, angurriento, el rol del el privado. El privado quiere maximizar su ganancia, no, ¿verdad? ya Por sé. eso es que entra, y esto está, a ver, en economía se estudia muchísimo, las fallas de mercado, ¿verdad? Cuando existen fallas de mercado, cuando el mercado no puede generar la competencia, ¿verdad? El de combustible que vos mencionás, pero yo creo que es un claro ejemplo, que son industrias donde no pueden entrar muchos jugadores. Por lo general nosotros lo hemos vivido, ¿verdad? Hemos vivido de que en este proceso donde entró Petropar con mucha mayor fuerza, ha habido una consolidación del negocio en algunos emblemas, que son importadores, distribuidores, tienen estaciones de servicio, en detrimento de aquel que tenía solamente la estación de servicio, ¿verdad? Entonces, son negocios que tienen barreras de entrada, donde el gobierno tiene una responsabilidad, porque finalmente vos viste que gracias a la intervención de Petropar, que pudo hacer una gestión eficiente, se bajó el precio del combustible, Petropar ganó dinero inclusive, ¿verdad? Entonces, también funcionó como un regulador del mercado. Hablaste, Santiago, de salud como una de las patas sociales, digamos, y obviamente la economía. Hay un tema que a mí sí me preocupa que tiene que ver con el seguro social. O sea, nuestro modelo de seguro social, nuestras cajas famosas, gente que no sabe si se va a poder jubilar en 10 o 20 o 30 años. ¿Es sostenible este modelo? ¿Cuánto le va a aguantar la jubilación si es que ya llegó, ¿verdad? Claro, ¿es sostenible este modelo? Hay que hacer algunas reformas. ¿Por dónde tendríamos que ir? ¿Está vigente lo que podemos seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo? Hay que cambiar algunas Yo cosas. cuento siempre una historia, ¿verdad? En los 90, en el gobierno de Guasmosi, 94, ellos le invitan a un economista muy prestigioso, Hernán Vigi, que fue ministro de Economía en Chile, y le pidieron que haga una evaluación de la economía paraguaya y que le diga cuáles son las áreas prioritarias. Y él les dijo, mira, en Paraguay todo, hay que hacer reformas en todo. Pero hay una reforma que no pueden dejar de hacer, no se puede más dilatar, que es la reforma de la seguridad social. Pasaron 25 años, en Paraguay se hicieron todas las reformas, menos la que tenía que haberse hecho, que era una prioridad hace 25 años, que es la seguridad social. Es un riesgo enorme el que estamos corriendo. La semana pasada se volvió a discutir en la Cámara de Diputados un proyecto que habíamos presentado nosotros hace muchísimo tiempo ya, lo presentamos en el 2015, nos pidieron que retiremos para discutirlo, lo volvimos a presentar, donde se crea una superintendencia de fondos de pensión. Y lastimosamente ahí entraron nuevamente todos los actores que buscan confundir y dicen, no, acá lo que se quiere es tener acceso a esos fondos. No, nadie va a tocar, es simplemente tener a alguien que pueda controlar a quienes administran el dinero de los trabajadores, ¿verdad? Porque hoy nadie les controla. Claro. Y así fue que en el caso de Cajubi se desviaron fondos, así fue el caso de la Caja de Jubilados La Bancarios, bancaria, que hoy están terminó recibiendo un subsidio del Estado, impuestos, o sea, Sí. ustedes no son funcionarios bancarios, pero sus impuestos están contribuyendo Por estar para subsidiando. cubrir, Claro. para subsidiar el sector bancario. Entonces, eso no tiene que volver a ocurrir. Para eso necesita una superintendencia, un órgano que le pueda controlar, así como le controlan a los bancos. Porque voy a decir, la plata de los bancos, ¿de quién es? De los depositantes, no es del dueño del banco. Esa es la plata que la gente va y deposita y tiene que haber un organismo independiente, técnico, que pueda controlar. Y bueno, esa es la superintendencia de bancos, hay una superintendencia de seguros. Y la idea era crear una superintendencia de fondos de pensión, que ojalá esto se pueda aprobar porque va a ser finalmente el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. Perdón, y a totalmente nuestros pregunta. ¿Vos nietos. crees que con eso alcanza, digamos? No, pero es el inicio. Ok. O sea, después hay que hacer una reforma importante en seguridad social, de ver cuál es nuestro esquema. Tenemos solamente 20% de la población que accede a la seguridad social. ¿Y qué va a pasar cuando lleguemos a la edad adulta y no tengamos una cobertura? Hoy el programa de adultos mayores es una pensión no contributiva. Hay gente que no aportó durante su vida laboral, llegó a los 65 años y el Estado le está pagando un sueldo. ¿A quiénes? Y a aquellos que están en situación de pobreza extrema.
Pero acá hay que entender que la seguridad social funciona como un impuesto. Es un impuesto. Yo aporto durante mis años laborales Para poder recibirlo. para poder recibir cuando ya no tenga. O si no, esto va a ser siempre una carga para el Salvando Estado. la distancia, el seguro del auto, ¿verdad? Los autos pagan el mes a mes, pero claro, te pasa algo en el así, momento que pasa, hubiese pagado, ¿verdad? Pero igual Claro. la primera traba, la superintendencia De fondos de pensión. fondos de pensiones tiene una traba enorme justamente por las cajas que ya tuvieron problemas. Exactamente. Hoy nadie les controla. O sea, hoy no hay Y no ningún puede nadie algo les libre. controla. Y obviamente los que están La caja administrando municipal recursos... también, perdón, la caja municipal Exactamente está lo mismo. ahí. Exactamente. La caja cornisa. fiscal, la caja fiscal que es del gobierno, está el Ministerio de Hacienda. Y nadie controla. Y nosotros siempre hemos hecho un manejo muy transparente, muy pocas inversiones, porque cualquier cosa que hagas puede ser cuestionada. Claro. Pero finalmente esa plata tiene que el día de mañana ser redistribuida para la gente que estuvo aportando. Este es un peligro enorme y lastimosamente es de las reformas que uno nunca las siente porque dice esto, si no haces las Pare, cosas, claro. va a ser dentro de 25 Así años, es. van a ser nuestros hijos, nuestros nietos los que van a sufrir, que es lo que hoy pasa con Brasil. El problema económico de Brasil es el problema de la seguridad social. Extendieron los beneficios y ahora se volvió inviable. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que empezar a recortar y políticamente es muy, pero Claro, muy un difícil. boomerang de la Y gran hoy es 7. mucho más corriente de lo que nosotros pensamos. Yo me sorprendí al estar en una reunión, no estoy hablando de reuniones tipo la de Pedro y de Felipe, con gente muy adinerada, ¿verdad? Gente trabajadora como muchos de nosotros que estamos acá, donde hablaban de, yo Toto peronista. le tengo miedo a IPS y, discúlpenme, pero yo estoy pensando 2 veces, ¿y qué va a hacer? Yo ya estoy pagando, ¿Dónde? creo que me decían Citizen. Ah, El jubilación nombre privada. Afuera. Jubilación privada. Y Tiene sí. mucho más confianza en una caja en el extranjero que Que ni a ves, través de internet. que no sabes. Y a través Que de ni ves, internet. claro. Sabe. Ni siquiera te fuiste a firmar en ningún momento. A través de hacer la vinculación, te envían documentos, envías 3 cosas y está fondo de jubilación, pensión para no sé qué historia y también el fondo estudiantil, que es lo que utilizan demasiado los norteamericanos. El tema acá de, sí claro, no la hay, universidad, eso. pero que van haciendo cuotas y uno va eligiendo el modelo, cómo lo hace. Y eran más de una persona que estaba en el lugar, incluso me hablaban de otra que ya no recuerdo el nombre, pero digamos, se están viendo alternativas. La gente ya está viendo alternativas y todavía el Estado no puso la mano para evitar eso. Y son, entre comillas, clientes que se le van también al Estado, ¿verdad? Sí. Porque Y después finalmente gente, una caja- gente de menores recursos que te dice, no me vayas a asegurar. ¿Sabes lo que te dice? ¿Sabes lo que No quiero, el no 9%? quiero, no quiero. Perder el Pero 9% por te eso te dice, digo, ¿eh? pero por eso te digo, Felipe, que no es una cuestión que alguien que hace, es una imposición, es como el impuesto. El impuesto vos tenés que pagar, ¿verdad? Y bueno, la seguridad social también es un impuesto. La gente tiene que contribuir en su vida activa para después tener ese beneficio una vez que deje de ser. Porque si no, la carga es necesariamente para el Estado. Sí ¿Y o quién sí. es el Estado? El Estado somos todos nosotros que pagamos con nuestros impuestos. O sea, el día de mañana, si nosotros no hacemos esta reforma, nuestros hijos y nuestros nietos van a estar pagando impuestos para pagar una seguridad social que nosotros no aportamos. Pero en ese momento ellos van a necesitar que sus hijos puedan ir a una escuela pública y que tengan buenos docentes, que puedan ir a un sanatorio y tengan buenos médicos y medicamentos, pero no va a haber plata porque van a tener que estar pagando los costos que nosotros vamos a haber dejado. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y ya volvemos. Mariana, a la vuelta, por favor. Pausa y volvemos. Bueno, estamos volviendo. Mariana, Sí, vos sabés que le quiero decir ministro. ¿Viste cuando...? pero Felipe, vos no tenías... Ella era, ¿verdad? No, por Porque me favor. estás mirando, tío, con cara de... No, por favor. Ya, es no, una seguramente- expresión Santi, de le cariño. puedes decir Santi, Mariana, sin problema, Santi. No, pero digo, hermano, vos sabés que me quiere, que me pasa siempre Y a cuando lo me mejor ocupaba porque va a algún ser cargo. ministro, ¿verdad? Y justamente eso es lo que les quiero preguntar en realidad. Esto pasa cuando te quedan más de 2 bloques, ¿viste? Difícil es seguramente separarse de la cuestión política. ¿Cuál es el cargo que va a tener algún cargo, un ministerio a tu cargo? ¿Cuál es tu próxima participación política, Santi? ¿Por dónde te vamos a ver? Yo creo que me van a ver mucho No. en los medios de comunicación, ¿Va a ser periodista? analista económico, político, Hay un programa un en la mañana, observador ¿verdad? y alguien que ha sido un actor privilegiado en los últimos años en temas políticos y Pero económicos. concretamente, ¿ya tuviste conversaciones de algún Sí, cargo no, realmente no, para no, volver he a estar tenido en el conversaciones, no he tenido conversaciones de cargo. Y si vos escuchás mis declaraciones desde el día siguiente de las elecciones internas, yo dije que quería trabajar a su lado, quería acompañarlo en su gestión de gobierno y que no necesitaba un cargo, que me encontraba en un momento de mi vida que yo también quería buscar desafíos probablemente fuera de la administración pública, pero eso no quiere decir que yo quiera estar
desconectado de la gestión política de gobierno. Me veo muy cerca del gobierno, me veo cerca en lo que es la gestión económica. Lo que todavía no tenés definido es cuál va a ser el cargo. Claro, pero tampoco está condicionado el cargo. Claro, entiendo. Es más, yo creo que puedo ser mucho más efectivo desde fuera de un cargo en la administración pública. Estoy ahora desarrollando proyectos en el campo privado, pero también voy a estar con una activa participación política, ¿verdad? Dentro del movimiento Honor Colorado, por supuesto, dentro del partido. Y quiero insistir bueno, en esta línea, entonces, digamos, fuera del cargo. Y tu aspiración política, Santi, yo no creo, o sea, esta es mi postura personal, Sí. ¿verdad? No sé si la de todos, pero no creo que luego de haber sido presidenciable, vos me decías aquí en maquillaje también, es difícil separarse de la gente, de ese contacto. Creo que venís del sector privado, pero no creo que te quieras quedar ahí, digamos. ¿Hacia dónde apuntarías como perfil político de Santiago Peña? ¿Volverías a pelear la presidencia? ¿Te gustaría algún sector político? Yo siempre dije de que no descarto la posibilidad. Desde mi punto de vista es siempre la predisposición. O sea, cuando a mí me preguntaron y no es algo así que vino preparándose, Pero fue mi realmente pregunta muy es tu repentino. interés o tu deseo, no Claro, lo que te no, planteen. Pero mi lógica es diferente, ¿verdad? O sea, yo no tengo una lógica de decir yo no voy a parar hasta conseguir esto. O sea, yo no sé dónde va a estar mi próximo desafío. Esa es la verdad. Hoy yo no sé. Pero sé que voy a tener un desafío por delante. Yo no voy a ponerle nombre todavía a ese desafío, ¿verdad? Entonces, hoy estoy realmente abierto, estoy explorando. Dentro de 4 o 5 o 4 años se puede presentar nuevamente, Mariana. O sea, yo no descarto eso, pero no es ese mi objetivo. O sea, yo no estoy poniendo hoy que quiero ser candidato, porque es una combinación de tantos factores. La situación política, la situación también del movimiento en el cual yo participo, cuáles son las candidaturas, el apoyo, el acompañamiento que yo no puedo negar. Recibí un acompañamiento, una estructura fenomenal dentro del movimiento Honor Colorado. Entonces, tendría que evaluar en ese momento. Pero claramente no voy a quedarme en mi casa, voy a seguir involucrándome partidariamente, políticamente, y bueno, yo creo que eso me va a mantener también en la opinión pública de manera a ser una opción en el 2023. Muy bien. Vamos a ver cuál es la opción. No te digo tirar nombres, porque bueno, sé que no lo vas a hacer, pero solemos preguntar nosotros a la gente que ha venido gremios de la producción, le preguntamos por un perfil de ministro de Agricultura. En tu caso, si te toca la oportunidad, te llegan a decir, che, ¿cómo te gustaría? ¿Cómo preferirías que ¿Qué sea? opinas de? Claro, ¿qué perfil tendría que tener en base al presidente electo, en base al estilo de administración que vos crees que va a tener un ministro de Hacienda o de Economía? Yo creo que el ministro o ministra debería ser alguien que conoce el funcionamiento del Estado, que entienda estos roles que te hablaba hace un rato de que hoy Hacienda no es solamente manejar el tema económico, es también manejar los temas sociales. Yo creo que las reformas en educación y salud van a tener que tener un acompañamiento muy cercano de quien está al frente del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pues todo esto pasa también por una reorganización administrativa y Hacienda tiene un rol protagónico en ese diseño. Entonces, necesita alguien que tenga una capacidad de articular diferentes sectores. Necesitas a alguien que pueda conocer de temas de educación, que pueda conocer también temas de salud, que pueda sentarse con sindicatos, ¿verdad? A mí me tocó tener que sentarme a discutir con los sindicatos de salud, con los sindicatos de educación, y es importante también escuchar la posición de ellos, porque esta reforma o cualquier tipo de reforma no se puede hacer en detrimento de nadie, hay que sumarles absolutamente a todos los sectores, ¿verdad? Y nadie tiene que ser dejado afuera. Entonces la necesidad de ser algún articulador o tener la capacidad de articular los diferentes sectores para mí es fundamental. Pedro. Bueno, volviendo acá al tema económico. Está bien, vamos a hablar del tema de la dependencia nuestra del dólar, si es que la tenemos. Tenemos la Reserva Federal ajustó unos puntos en la tasa de lo que pasa en la Argentina, califican como economías emergentes, que son las que están teniendo problemas. Sin embargo, acá 2 o 3 puntitos nada más subió. Si bien estuviste explicando que tiene que ver con lo que la balanza comercial estaba a nuestro favor, más que nada. Pero esto ¿hasta cuándo? Porque nuestros principales mercados siempre siguen siendo hasta ahora Argentina y Brasil. O sea, en algún momento, por eso te preguntaba lo de la Unión Europea, en algún momento tenemos que salir de esto. O sea, buscar otros mercados más allá de ello, porque si no vivimos los problemas también que ellos sufren. Sí. Y en ese sentido, ¿cuál tendría que ser la política para, no digo despegar totalmente porque va a ser imposible,
pero para buscar ya otras opciones. Claro. No, por eso te decía yo Sí. que el acuerdo con la Unión Europea para Paraguay es fundamental. Realmente Pero ahí todos vamos, los como, acuerdos... ahí vamos como Mercosur más que como... Sí, pero obviamente hay una ventaja para nosotros Ya. ir como bloque con Sí. dos países muy grandes. Si Paraguay se fuese solo, probablemente no se le abrirían las puertas como sí se puede abrir cuando vamos como un bloque con Argentina y Brasil. Pero si vos ves, Pedro, también Paraguay ha hecho acercamientos con la Alianza del Pacífico. De hecho, tenemos acuerdos ejemplo. de complementación económica con Chile, con Perú, Colombia. Con México estamos siempre ahí, como que nos falta el último pasito. Ya estaríamos en condiciones de ser país pleno, inclusive, de la Alianza del Pacífico. Sí. O sea, no hay ninguna duda. Paraguay tiene que diversificar sus mercados. No puede depender solamente de Brasil y Argentina, pero tampoco puede despegarse de Brasil y Argentina. O sea, tenemos que hacer con ellos porque son finalmente aliados claros para nosotros, ¿verdad? El tipo de cambio, vos tenés que entenderlo, es como la temperatura de un paciente. Cuando el paciente está bien, sus síntomas están bien, la temperatura es estable. Cuando hay una enfermedad y muchas veces no sabes ni cuál es, tenés una infección, la temperatura te sube. Lo mismo pasa con la tasa, con el tipo de cambio, ¿verdad? En la medida que Paraguay mantenga una economía saludable, el tipo de cambio va a estar también muy estable. Yo creo que no tenemos que preocuparnos por ese lado. En el pasado teníamos siempre ese temor de que cuando se devaluaba, si tenía un efecto inflacionario, cuando se apreciaba que perjudicaba las exportaciones. Y allá por el año 2008, 2009, el Banco Central dijo, basta, se acabó. El único objetivo que tiene el Banco Central es la inflación, una inflación baja y estable. Y el tipo de cambio va a ser lo que tenga que ser. Y a partir de ese momento nos olvidamos del tipo de cambio, ¿verdad? O sea, el tipo de cambio dejó de ser una variable. Yo me acuerdo que a mí me tocó en el 2012, todavía el gobierno de Federico Franco, ese gobierno de transición, el tipo de cambio se apreció muchísimo. Habrá sido allá, esto ya fue en enero del 2013. Y me acuerdo que nos llamaron a mí y a otro miembro del directorio, a Murucharoa, porque justamente los exportadores de carne estaban quejándose que el tipo de cambio bajaba mucho, entonces recibían menos guaraníes por los dólares. Claro. Y nosotros le decíamos, señores, no podemos controlar, están exportando mucho, el Ya no precio se puede está levantar bajando, por decreto, pero... no hay nada que podamos hacer. No, pues ustedes tienen que hacer, tienen la responsabilidad. Y nos decían, miren cómo Brasil está haciendo. Y yo dije, esperen nomás, esperen nomás. No, compren lo que le pedían, compren dólares. Querían que compremos más dólares, Claro, ¿verdad? claro. Para que Compren. nosotros podamos estabilizar el tipo de cambio. Pero le decíamos, no se puede. Esto el mercado finalmente va a encontrar su equilibrio como sí lo hizo en los últimos años. Y vimos en Brasil cómo el tipo de cambio después se fue para las nubes. Felipe. Mucho venimos escuchando sobre el tema veníamos hablando al principio, inclusive con los Toto estábamos haciendo un chiste, ¿verdad? Porque el tema de la macro que nos gotea, digamos, la micro, ¿verdad? Creo que a todos, lo que leemos alguna vez en un periódico, vemos un noticiero, nos quedó claro eso. Ahora, el cómo se hace eso. Sí. O sea, es el camino, la infraestructura, es el camino, qué sé yo, las ayudas sociales que estamos haciendo. Hay que hacer todo junto. O sea, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué nos faltó inclusive en estos 4 o 5 años de administración Carter? ¿Qué debería hacer Marito? Vos sabés En que ese sentido. vos sos Porque un eso no- analista político muy bueno, Felipe. Te doy mucho crédito, ¿verdad? Y yo creo que Porque me van a barrar con eso, ¿verdad? es claro ver las líneas políticas de aquellos gobiernos que tienen un tinte populista. ¿Por qué? Porque hacen medidas que son muy populares y generan mucha adhesión. Y el estilo de gobierno diametralmente opuesto a uno populista es el de un estadista, el que tiene una visión de Estado y entiende cuál es el rol, indistintamente que el pueblo valore lo que hace el estadista, porque es el rol. O sea, no hay estadistas que sean populares, porque tener esa visión de Estado es muchas veces impopular. Pero finalmente la siguiente generación la que valora lo que vos hiciste. Invertí en educación, invertí en salud. Esto es muy difícil ver el beneficio a corto plazo. Van a pasar 2 o 3 generaciones hasta que la gente se acuerde. En esa época realmente se inició eso. Entonces, tratar de que la gente pueda valorar en el corto plazo medidas que generan un beneficio es muy difícil. Pero de todas maneras hay que hacerla. La educación, la salud, la infraestructura, cuando vos construir un puente, le está dando la oportunidad para que ese productor pueda sacar su producción. Cuando implementás un proyecto como el Metrobús, tremendamente traumático durante la construcción, traumático en la construcción, pero que finalmente le va a beneficiar a cerca de 100.000 paraguayos que entran y salen todo el día de Asunción, que van a gastar menos tiempo en el transporte, van a poder trabajar más o van a poder compartir con su familia. Entonces yo creo que ese es el camino que nosotros tenemos que continuar. Y en el medio, tratar de comunicar lo que estamos haciendo. Y ese yo creo que es el gran desafío que tiene cualquier gobernante.
tener una visión de Estado, de estadista, pero comunicar al pueblo de que lo que está haciendo finalmente le va a traer un beneficio. Un poco, yo creo que es el gran desafío que tiene hoy Argentina, ¿verdad? Sí. Macri está haciendo medidas que le van a dar a Argentina una mayor viabilidad económica, una sustentabilidad. Tal vez Él no tiene- ahora, pero sí en un par. Exactamente, él está haciendo el trabajo difícil y él está tratando de comunicar. Yo creo que está hoy mostrando un nuevo paradigma en lo que es la comunicación política también. Vamos a hacer una nueva pausa. A la vuelta tengo otra la pregunta de Mariana. Uno no que está preguntaba ahí. nada, Toto, ¿eh? ¿Cómo? Sospechoso ya lo tuyo. Estoy averiguando, estoy tratando de averiguar. ¿Qué está averiguando? No, vos me contaban, no, Un Está ministerio, viste pa. ayer no va a ser que dije el No va a viernes. ser. Ah, Y ahora me están diciendo otra cosa que no, no, sé. te he cambiado tu No, fuente. no. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo las informaciones que metí recién. ¿Te das Vas a- cuenta? Nosotros- ¿Vas Crucial, a, ¿verdad? vas a dar Crucial. esta información? ¿Hay un Sí. público al que le interesa? Sí. No, no, vamos a esperar. Vamos a Bueno, esperar. está bien. Te guardar encima la Mariana info. tiene- Ya Está Eh. guardando para mañana para su noticia. Para el programa. No, Ah, no, no. Ey, Claro, estoy buscando batía la bomba supuestamente el tipo. Tira mañana, 5:30 de la mañana el tipo tira ¿Usted su- quiere saber? Bueno, Mariana. Mira que ya hay gente que va a estar con expectativas. Sí. Para puede ser, mañana. Mariana, por favor. Santiago, bueno, a ver, el tema este de que la economía paraguaya, digamos, sea bastante sólida y que creo que es un logro definitivamente que hayan pasado gobiernos, incluso la famosa transición, la derrota del Partido Colorado y que eso haya permanecido es meritorio. Bueno, esperemos que así siga. Ahora, hay algo que recurrentemente me llama la atención desde los analistas económicos, justamente es el famoso grado de inversión al que no llegamos, digamos. Entonces, ¿cuál te parece a vos que es, no sé, o sea, cuál realmente es la traba y cuál sería el camino? Me imagino que deberíamos intentar llegar a eso. Bueno, ¿por qué no estamos llegando? ¿Qué se tiene que dar para que, a pesar de todo lo que se ve, de que los vecinos tambalean, Paraguay se mantiene, creo que honramos las deudas, es decir, y no estamos todavía accediendo a ese grado de inversión que traería que en general la bastante respuesta beneficio? corta es que nos falta tiempo que nos conozcan más. Paraguay era un gran desconocido hasta hace muy poco. O sea, antes del 2013, vos le preguntabas a un analista financiero económico en Nueva York que busque Paraguay y ellos tienen una plataforma, una computadora que se llama Bloomberg, donde ellos miran la información de todos los países. Y ponían Paraguay y decía, no se encuentra, no existe. O sea, Paraguay no existía en los mercados internacionales. Cuando Paraguay hace la emisión de bono en el 2013, planta una bandera. Y año a año fuimos a mostrar los avances. Y hoy la gente tiene información de Paraguay. La gente hoy está evaluando. Hoy los mercados financieros internacionales ya le ponen a Paraguay como si fuese un grado de inversión. Y las calificadoras están haciendo esa evaluación año a año. Estos 5 años ha progresado A ver, y nos perdón. quedamos en las puertas. Perdón, Estamos ¿qué en las quiere decir? puertas. Ya le ponen como, pero en realidad Claro, no. porque el grado de inversión es lo que te dice, ok, países que tienen este sello son un sello de Sí. calidad, pero no es que el grado de inversión te asegura que vos tengas una La zona de tasa de inversión, interés. Claro, O sea, la tasa de interés la define el mercado sí. y la información que maneja el mercado. Y el mercado puede creerlo o no a la calificada de riesgo. Y hoy tenemos acceso a la Y tasa de hoy interés tenemos sin tasa sello. de interés que tienen países que ya son grado de inversión. Ok. Ya. Entonces, Mira, eso no sabía. Paraguay ya es Claro, para los sin mercados sello, inferiores, digamos. pero no tenemos todavía el sello. Claro. Necesitamos Él ese hizo sello, eso. porque cuando venga, Claro. cuando tengamos ese sello, ahí van a venir más fondos a invertir a Paraguay. Y no solamente en bonos soberanos, van a invertir en el sistema financiero, en las empresas paraguayas. ¿Y qué va a significar eso? Mayor inversión, mayor fuente de trabajo. Y vamos a tener realmente unos años muy buenos. Entonces, hemos venido avanzando, nos quedamos en las puertas. Estamos ya, el siguiente paso ya es el grado de inversión. Y obviamente hoy lo que está viendo el mercado y las calificadas de riesgo es cómo se da esta transición, que yo creo que va a ser realmente muy ¿Y ese positiva. tiempo que señalás, digamos, hay alguna expectativa o no? No hay una medida. Yo tengo mi expectativa, ¿verdad? Yo creo que si se hacen bien las cosas en esta transición, en el inicio del gobierno de Mario Abdo Benítez, Paraguay podría llegar al grado de inversión hacia mediados del 2019 o finales del 2019. Yo soy muy optimista, porque y yo me reuní con ellos cada año y les decía, bueno, perfecto, ¿qué necesito? Bueno, Santiago, si Paraguay hace esto, ahí está más cerca. Pasado un año hacíamos eso y como que nos pedían otra cosa y nos pedían otra cosa. Hoy ya prácticamente todo tenemos. Uno de los últimos temas era de que Paraguay tenga un ingreso per cápita más alto. Ahora con esta revisión de las cuentas nacionales, el PIB per cápita de Paraguay pasó de 4.000 a 5.300. O sea, era más alto.
No era más alto que ni... No, exactamente, que sea más alto, ¿En ¿verdad? cuánto influye el tema de...? Me parece que todos tenemos dudas acerca, por ejemplo, de una institución que debería ser clave, CEPRELAT. Pues eso habla un poco de la seguridad de Sí, las personas claro. que están dentro, ¿verdad? Sí. Y mucha gente dice, hoy bueno, el caso de Darío Meser es uno, pero está el caso Leos, dice otro, Sí. y no son los únicos a lo largo de Sí. todo este tiempo, ¿verdad? ¿Y en cuánto influye esa imagen? Muchísimo, De o decir, sea, falta que Paraguay, un control. el CEPRELAT es la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, ¿verdad? Sí. Y Paraguay es sujeto a evaluaciones internacionales para saber, ok, tenés la CEPRELAT, pero funciona Claro. tu CEPRELAT, no es solamente la CEPRELAT, funciona el Ministerio Público, el Poder Judicial, todo Con la el información sistema que tienen ahí, exactamente, hacen algo. pues, ¿funciona o no funciona? Y Paraguay va a ser evaluado en muy poco tiempo. Si Paraguay no aprueba esa evaluación, olvídate grado de inversión. O sea, no hay ninguna posibilidad. O sea, de hecho, podríamos retroceder en nuestra calificación de riesgo, ¿verdad? Por eso es importante de mejorar nuestros sistemas de control. Paraguay tiene un serio problema en lo que es la gestión pública en los organismos de control. No es solamente la CEPRELAT. Le pasa lo mismo, hablábamos de los fondos previsionales. Claro. Nos pasa lo mismo en el mercado de capitales. El mercado de capitales que es la que regula a las casas de bolsa, a los emisores de deuda. Nos pasa en temas de las cooperativas, el INCOP. Todas estas instituciones que están fuera del Banco Central, vos te das cuenta que dependen Claro. del presupuesto público, que nunca alcanza Y que toma mucha repercusión. y que tienen muchísimo impacto, ¿verdad? El Banco Central pudo resolver esos problemas. El Banco Central pudo formar y retener técnicos de muy alto nivel y hoy le paga salarios que son altos, no podemos desconocer. El funcionario del Banco Central tiene un salario dentro de la administración pública mucho más alto porque tiene una responsabilidad demasiado importante. Lo mismo debería pasar en otras instituciones como la CEPRELAT. ¿Cómo solucionaron en otros países? Llevaron su oficina de CEPRELAT dentro del Banco Central, Claro. que es una alternativa. Claro. Hicieron... Yo personalmente estoy de acuerdo con esa posibilidad. Y trabajan súper en conjunto. Totalmente. Claro, así como el Autocontrol INCOP y todo. Hoy tiene No. mucha lógica que la CEPRELAT esté dentro del Banco Central. Así es. Dentro de esa función de un órgano técnico independiente que está aislado de la influencia política. Nadie puede discutir. Hoy no es que un político o alguien puede ir al Banco No, Central y llama decirle, dame, hace esto, hace lo otro. No. Se ha blindado políticamente al Banco Central. Entonces lo lógico es que podamos tener todas nuestras instancias de control y regulación dentro del Banco Central. Santiago, muchas gracias por acompañarnos. O sea que estábamos recibiendo mensajes, gente que dice, ¿es cierto que se va a candidatar a intendente o no? La intendencia es... Esa información me parece que ya es Sí. pública, por lo menos se Sí. dijo. Pero hay mucha gente que me dice a mí, viste ese que te dice, no va a ser ni, ¿verdad? Que No va a ser ni. No va a ser ni, ¿verdad? No va a ser. Que dice que en realidad hay No va a mucha ser. insistencia, pero de un sector de Colorado, Añetete. Ah. Y de que hay... ¿Cómo se ríe? Esa era la pregunta. Bueno, ya que para que le iba a preguntar ya nada, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que Santiago, la última muy vez que nos amable. dijo que Muchas no, ya gracias. sabemos cómo terminó. La Entonces, Santiago otra vez Peña. pegó, digo, ahora se rió. Santiago Peña Grosilla, ¿y para qué le iba a preguntar, verdad? Y sí. A confesión de parte, bueno, vamos a encontrar. Está underado y se llama en política. ¿Eh? Está underado se llama en política. Bueno, vamos a encontrarnos mañana, 5:20 de la señor. mañana, Paraguay en vivo. Chao. bien. Chao, chao.